Hola, muy buenas noches a todos, mi nombre es Pepe, sean bienvenidos esta noche a nuestro estudio de hoy. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Si tienes Biblia ahí en tu casa y si estás con tu familia, con quien estés, te invito a que la puedas abrir junto conmigo y me acompañes en la palabra de Dios, a la epístola de los Romanos capítulo 9. Hoy nos toca estudiar, analizar y poder comprender más acerca de lo que el Señor Jesús nos quiso hablar y decir a través de su apóstol Pablo en Romanos 9. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con la lectura de este capítulo. Este capítulo Pablo lo divide en dos secciones. La primera la titula La elección de Israel y abarca del versículo 1 al versículo 29. Y la segunda parte el apóstol Pablo la titula Justicia que es por fe y abarca del versículo 30 al versículo 33. Vamos a leer rápidamente el capítulo para después pasar a lo que va a ser nuestro estudio. Sean bienvenidos. Romanos 9:1 dice la palabra de Dios: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las que las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto es la palabra de Dios en Romanos 1 al 29. La primera parte, que el apóstol Pablo la titula La elección de Israel. Vamos a leer la segunda parte, ya son los últimos 3 versículos, y se titula La justicia que es por fe. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia?
es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es lo que el apóstol Pablo, bajo la unción y la inspiración de Dios, nos dejó escrito en la epístola de los Romanos, en la palabra, en la Biblia, para todos y cada uno de nosotros. Es un capítulo, hermanos, no sé ustedes, pero yo lo considero muy bello, muy profundo también, muy detallado, bastante. Cada versículo contiene cosas asombrosas y al leerlo tú de principio a fin, te das cuenta de que la bendición de Dios es tan grande en ese capítulo. Y hoy quiero poderlo desarrollar para que tú y yo lo podamos entender juntos. Vemos como el amor de Pablo hacia sus hermanos israelitas, perdidos por cierto, es muy grande, a tal grado que él decía en los primeros versículos que quisiera él negarse, él quisiera que le fuera despojada esa salvación para que sus hermanos israelitas, hermanos en la sangre, pudieran ser amados por el Señor, pudieran tener esa salvación que él ya tenía. No amados por el Señor, perdón, me equivoqué, porque el Señor ya los amaba, sino pudieran gozar del mismo don que él estaba gozando en ese momento, pero que los israelitas no podían gozar por su dureza de corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amigo mío, Israel era el pueblo escogido por Dios. Para Dios era la nación predilecta, y los israelitas así se sentían, como los superiores. Pero aquí Pablo dice, y nos menciona de los versículos 1 al 5, cómo el pueblo de Israel falló, cómo el pueblo de Israel se corrompió y se apartó de la voluntad de Dios. Vemos quienes crucificaron a Jesús, y ciertamente fueron los romanos los que lo entregaron a muerte. Pero ¿por quién fue crucificado Jesús? Por los judíos, por Israel. Y toda la gente que un día, mientras Jesús entraba a Jerusalén, en esa gloriosa entrada triunfal, aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana en las alturas. Eran muchos de ellos, los mismos que en el patio de Pilato estaban gritando: crucifíquenle. Amigo, hermano, el pueblo de Israel se había corrompido totalmente y se habían apartado de la voluntad de Dios. Entonces por eso Pablo añade, recalca y hace énfasis, no porque la palabra de Dios haya fallado. Dios no les falló, ellos le fallaron a Dios. Y añade, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El que sean descendientes de Israel, de David, de Abraham, que su nacionalidad sea israelí, no los hace israelitas, amigo mío. ¿Y qué quiere decir esto? No una nacionalidad literal, sino una nacionalidad espiritual. Más adelante Pablo lo explica en el versículo 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No son hijos en la carne, no son hijos de los israelíes los que son contados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sino los que lo son según la promesa. Es por eso que tú y yo hoy podemos llamarnos hijos de Dios. En tiempos pasados no podríamos, porque los israelíes eran los únicos que podían ser llamados hijos de Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra y murió por ti y por mí, es entonces cuando aquellos que no son hijos de Dios en la carne, pero lo son según la promesa, nos podemos llamar hijos de Dios. No sé si me entiendas, amigo mío, pero es algo maravilloso. Es algo increíble. No son hijos de Dios los que nacen en la carne, sino los que nacen en espíritu. Así que cuando alguien se te acerque a decirte que un niño
a fuerzas cristiano y toda su vida va a ser cristiano porque nació en un hogar cristiano, no quiere decir eso, amigo mío. Un niño sí es puro, es santo y es criatura de Dios, y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de ellos, pero va a llegar un momento en que ese niño va a crecer y va a tener que tomar una decisión de buscar a Dios o de no buscarlo. Y si decide no buscarlo, no quiere decir que porque desde que era niño nació en un hogar cristiano, quiere decir que es hijo de Dios. No, no son hijos de Dios los que nacen según la carne, sino los que nacen según la promesa. Vamos a estudiar ahora el versículo 14 al 18. Entonces Pablo menciona: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque podrían pensar eso los judíos, ¿no? Que como eran la nación escogida, pero ahora ya no, porque se han apartado de la voluntad de Dios, que hay injusticia en Dios. Pero Pablo dice: en ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amigo mío, podemos pensar en cualquier momento: ¿será injusto Dios? Y hay mucha gente allá afuera que piensa que Dios es injusto y es un Dios tirano y nos tiene aquí nada más sufriendo y toda esa clase de rollos en sus mentes. Y tú y yo nos podemos preguntar hoy eso mismo: ¿acaso Dios es injusto? De ninguna manera, amigo mío, porque como Dios le dijo a Moisés, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y eso no quiere decir que Dios hace acepción de personas, amigo mío, no, porque no es del que corre ni del que quiere, sino Dios que tiene misericordia. Amigo mío, yo puedo ver eso en mi vida. Un ejemplo, amigo mío. ¿Crees que porque yo estoy aquí, enfrente de ti, compartiéndote esto, soy mejor que tú? ¿Soy superior que tú? ¿Soy más especial para Dios que tú? No es así, amigo mío. No es así. No es así, eso es basura. Si yo estoy aquí es porque Dios tuvo misericordia de mí en algún momento, como hoy lo está teniendo de ti. Amigo mío, no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. No porque hoy seas cristiano, porque tengas a Dios en tu vida, quiere decir que porque eres especial, que porque eres uno en 1,000,000, que porque tienes cualidades y virtudes muy hermosas que Dios quiere usar en tu vida. No, amigo mío, si hoy tú tienes a Dios en tu vida, se debe a su gracia. Ya te lo dije, si yo estoy hoy enfrente de ti no es porque sea más especial o más capaz que tú, no. Es porque Dios tiene misericordia. Así es, amigo mío. Pero hay algo muy bello, que la palabra de Dios dice que su misericordia es para siempre. Tenlo muy claro, amigo mío. La misericordia de Dios es para siempre. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así es Dios, amigo mío. Y podemos verlo con tristeza a mucha gente como Faraón en estos tiempos, actualmente. Ven la plaga, ven la peste, ven la enfermedad, piden perdón a Dios, piden que la plaga sea quitada, pero siguen endureciéndose hacia con Dios. Y son duros. Temen a las plagas, pero no a Dios. Así es como obra Dios, amigo mío. Ahora, vamos a estudiar ya para terminar versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amigo mío, el ser humano tiene una mentalidad muy absurda, muy tonta, perdón que lo diga de esa manera, pero así es. El ser humano ciertamente se siente capaz, autosuficiente, que él todo lo puede, que él decide el propio destino y rumbo de su vida, y que sobre él no hay nadie. Está primero él, después él, y hasta el último él. Esa es la capacidad de cualquier ser humano, amigo mío. Y muchas veces, en nuestro duro corazón,
queremos debatir con Dios, queremos discutir con Dios, altercar con Dios, cuestionar a Dios sobre su perfecta voluntad, sobre lo que Él está haciendo. Muchas veces creemos que tenemos el derecho moral, el derecho en nuestras vidas de cuestionar la voluntad de Dios y sus planes. Ay, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, es que ¿por qué haces esto si no era lo más conveniente? Cuando debiste de haber hecho esto. Ay, Señor, ¿por qué no me ayudaste en este momento cuando debiste haberlo hecho? Siempre el ser humano tiende a cuestionar y a querer tener el control de todo. Pero amigo mío, si somos sinceros, ¿quién eres tú y quién soy yo para cuestionar a Dios? Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo. Hoy no importa si no eres cristiano, Dios es tu creador y Él te formó. ¿Acaso le dirá el vaso de barro, al alfarero, ¿por qué me creaste así? ¿Acaso crees tú tener la potestad de decirle a tu creador, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Amigo, por supuesto que no. Aquellos ustedes que son padres me van a poder entender, porque la relación de Dios con nosotros es lo mismo. Tú le permitirías a tu hijo, chiquito, que te dijera, oye papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto en mi vida? Yo te dije que lo hicieras así. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú le enseñas a tus hijos a respetarte? Lo mismo con Dios. ¿Quién es el barro? Para que le diga y alterque con Dios y le diga al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Amigo, entiéndelo muy bien. Tú y yo no somos nada. Delante de los ojos de Dios somos polvo. No somos capaces de poderle dar una orden a Dios, y aunque lo hiciéramos, Dios ni siquiera nos haría caso porque Él es todo soberano. Allá afuera la gente, muchos cristianos tienen la ideología de que Dios es nuestro amigo, y así es, amigo. Dios es tu amigo fiel y también es el mío, pero lo que la gente no entiende es que muchas veces ven a Dios como cualquier otro amigo, como un amigo en la carne, a su misma estatura, en vez de verlo superior a Dios, a ellos. Lo ven al mismo nivel, pero no lo ven como un señor. Sí, le dicen amigo, pero no se someten a su señorío. Amigo, no cuestiones a Dios. No le ayudes en su obra. Lo que Él obre no lo cuestiones. Antes bien sigue el ejemplo de Jesús en esta tierra. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Amigo, es eso. Es eso. El barro no le puede decir al alfarero qué hacer. Pero hay esperanza, amigo mío. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amigo mío, Dios llama pueblo al que no era pueblo, amada donde no había amada. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y si hoy tú ves tu vida destruida por el pecado y dentro de ti piensas, nunca voy a poder ser llamado hijo de Dios, nunca voy a poder tener esa relación con el Señor Jesús personal, amigo, el amor de Dios es grande. Él llama pueblo a aquel que no es pueblo. Otra vez pongo mi vida de ejemplo. ¿Yo? ¿Crees que merecía ser cristiano? ¿Ser llamado hijo de Dios? ¿Estar hoy enfrente de ti? Por supuesto que no. Si no fuera por Dios, no sé dónde estaría mi vida. De algo estoy seguro. Estaría perdido. En alcohol, en drogas, en lo que sea, pero estaría perdido. Dios llama pueblo a aquel que no era pueblo. Confía en Él y nunca lo cuestiones. Él es ese perfecto creador que todo tiene en control. No hay nada, absolutamente nada que esté fuera del control de Dios, amigo mío. Nunca lo cuestiones. Hay veces en la vida, y yo te entiendo, que muchas veces ves el plan de Dios, sus tratos, y dices, Señor, ¿por qué? Dios, ¿cómo es posible que esto va a ayudar a mi vida? Pero confía. Dice la palabra de Dios que aún todos los cabellos de tu cabeza están contados.
Él tiene cuidado de ti. Para finalizar, amigo mío, leamos la última sección que Pablo nos escribe, la justicia que es por fe. Leamos el versículo 30 al 32. Dice Pablo, concluye, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado a la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pablo hace una pregunta. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, amigo mío, eran en aquella época aquella gente que no era parte de la nación judía, era gente extranjera, es más, eran paganos para Israel. Así como los samaritanos, como en los tiempos de Moisés, a lo mejor estaban los eteos, los jebuseos, todas esas naciones extranjeras paganas para los judíos, para el pueblo de Israel, eso era un gentil. Tú y yo, si lo vemos de cierta manera, somos considerados gentiles. No somos por nacionalidad judía. Para los judíos, todos aquellos que no eran judíos eran gentiles. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no estaban buscando la justicia, porque obviamente toda nación extranjera vivía apartada de Dios, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, dice, mas Israel como el pueblo de Dios, la nación escogida, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, los gentiles que no estaban buscando la justicia, la alcanzaron. Y los israelitas que estaban buscando la justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amigo mío, Israel se perdió y se extravió, no por Dios, no porque Dios sea injusto, no porque el alfarero, el creador, sea malo, un tirano, no, amigo mío, sino porque ellos seguían la ley y seguían la justicia, no por fe, no por un amor genuino a Dios. Y los gentiles alcanzaron la justicia, porque lo hicieron por fe y por amor a Dios. Amigo, puedes ver eso hoy en nuestro diario vivir. Hay gente que va a la iglesia, gente que se dice cristiana, pero que van a la iglesia por obligación, por ritual, por cumplir un compromiso. Pero no porque en ellos haya un genuino amor o interés en Dios. Por obras nada más, por obras. Hacen misericordia por obras nada más, para guardar su reputación, para poder decir es que yo hago misericordia, para lo que tú quieras, amigo, pero hay gente que lo hace por obras nada más. Cuando servir a Dios es un placer, es un orgullo, es un deleite, y se hace por amor a Dios, no por obras, por fe. Esa es la conclusión, amigo mío. Y dice que el que creyere en él no será avergonzado. Amigo, no sé cuál sea tu vida hoy. Si seas cristiano, no lo seas. Pero si tú crees en Dios, jamás serás avergonzado. Sí, va a haber gente que te va a hacer burla, va a haber gente que te va a hacer mofa de tu fe, pero jamás, absolutamente jamás, serás avergonzado. Dios los bendiga a todos. Espero que les haya sido de bendición este estudio de Romanos 9. Estamos aquí para servirles y los invitamos a que nos puedan acompañar los días martes y domingo a partir de las 9 en punto de la noche y los días viernes a partir de las 11 en punto. A lo mejor este día viernes cambia el horario, va a ser un poco más temprano, pero bueno, nos estaremos viendo igualmente todos los viernes a las 11 en punto, con excepción de este viernes. Este viernes espero pueda ser un poco más temprano. Dios los bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Excelente noche y hasta pronto.